Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro presentador, Danny Haiphong, y como podéis ver me acompaña el analista geopolítico, comentarista, autor y presentador de su propio canal de YouTube, Andrei Martyanov. Andrei, me alegra verte de nuevo. Un placer. Por supuesto, sí. El placer es mío también. A todos, dadle al botón de me gusta al entrar, que eso ayuda a impulsar el programa. Y Andrei, de hecho, tiene experiencia como oficial naval, lo cual viene perfecto para entender lo que ha pasado en las últimas 24 horas, Andrei. Antes del programa dijiste que era como un pinchazo en medio de una guerra mucho más grande y de todo lo que está ocurriendo. Pero, para repasar un poco lo que pasó durante la noche, el ejército estadounidense llevó a cabo ataques contra Irán en el puerto de Khashoggi, en Bandar Abbas. Luego, Irán anunció que había lanzado misiles, drones, y que había enviado algunas de sus lanchas de ataque rápido para responder contra destructores estadounidenses. Afirmaron que 3 destructores de Estados Unidos, el USS Truxtun, el US Mason y el USS Rafael Peralta, resultaron dañados y se vieron obligados a retirarse. Puedo mostrar algunas pruebas potenciales de eso a partir de radares por satélite. Estados Unidos lo ha negado y Trump dijo que todo está bien, que no ha pasado nada con esos destructores. Pero las imágenes por satélite parecen mostrar que hay varios buques ardiendo ahora mismo en el estrecho de Hormuz. Y mientras hablamos, siguen los enfrentamientos. Irán ha dicho que cualquier barco comercial que se acerque a unos pocos kilómetros de esos buques de guerra podría sufrir fuego amigo. Así que, Andrei, ayúdanos a entender qué ha pasado, qué está ocurriendo ahora mismo y por qué, a pesar de que el proyecto Freedom está fuera de servicio, Estados Unidos tomó esas medidas e Irán respondió. ¿Qué es exactamente lo que está pasando aquí? Bueno, es un ataque de rabia. Es por esa ira impotente de Trump y de Irán. Eso es todo. Y sí enviará 2 destructores porque evidentemente no entiende muy bien lo que está pasando. Ni él ni su administración, pero eso ya lo sabemos. Primero, ambos bandos dirán que han tenido éxito o algo por el estilo. Y al final, tendremos que esperar y ver qué ha ocurrido realmente. Pero sí, como has dicho, las imágenes térmicas por infrarrojos mostraron básicamente una toma de la zona y allí hay algo ardiendo, eso seguro. Así que consideraremos que al menos uno de los destructores podría haber resultado dañado o algo así. Y sí, no es una noticia nueva. Brandon Weichert, conocido por su trabajo en The National Interest y a quien conozco personalmente, ya dijo que la Marina de Estados Unidos intenta, usar cualquier excusa posible para no cumplir órdenes absurdas de la administración Trump. Porque en esencia, sí, una vez que entras en el rango de tiro, después de eso entra en juego el modelo de andanadas. Y hay que entender que Irán puede que ni siquiera esté intentando alcanzar a nadie, pero sin duda intenta mantener a los buques de la Marina estadounidense alejados de sus aguas territoriales y de su zona económica. Y básicamente eso es todo. ¿Golpearon algo? Muy bien podría ser, así que no lo sabremos durante un tiempo. Pero sí, como has dicho correctamente, esto es lo que tenemos. Y las imágenes térmicas muestran algunos focos de fuego allí. ¿Podrían ser 1 o 2 destructores estadounidenses? Muy bien, podría ser. Sí, y este es el satélite FIRMS de la NASA, detectando esos múltiples incendios que al parecer coinciden, Andrei, con los informes iraníes sobre los destructores que tuvieron que retirarse al mar de Omán. Y es ahí donde están ahora, más o menos, bajo todos esos daños. Sí. Pero tengo curiosidad, Andrei, por lo que esto significa. Sobre todo porque tú hablas mucho del estado del imperio estadounidense y de en qué punto se encuentra ahora. Quizá puedas ayudarnos a entender qué nos dicen estas supuestas batallas, los destructores y todo lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz sobre la situación actual del imperio. No, no es algo de ahora.
En realidad, ha estado bastante mal desde hace mucho tiempo. No es nada nuevo. He escrito 4 libros sobre ello, y de hecho llevo ya casi 2 décadas con este tema. El problema es que, si uno mira el historial bélico de Estados Unidos, el país pierde sus guerras. Las pierde en el plano tecnológico y también, obviamente, en el político. Pero una vez más, hay que entender que las guerras se ganan en los niveles operativo y estratégico. Todos esos detalles tácticos, como si lanzamos esto y algo volvió volando, claro que son importantes, que no haya duda. No estoy diciendo que esto no sea importante, pero en general, el ejército de Estados Unidos ha sido promocionado sobre todo por el marketing de Hollywood. Y este momento tipo Al Bundy, ya sabes, esos 4 touchdowns jugando para el Instituto Polk High en aquel partido de fútbol americano del colegio, luego cuando básicamente destrozaron al ejército de Saddam, que era un desastre, sin fondos, mal equipado y con soldados medio analfabetos. Madre mía, remancho rendido como una en condiciones ideales. Pero después de eso, claro, ni cada vez la Groix rebotó su rana. Esa fue la guerra. Así que ahí tienes a gente que es incompetente, tanto a nivel político como militar. Y luego están los profesionales del nivel operativo intermedio, ya sabes, esos comandantes o almirantes, y la gente que dirige escuadrones o, por supuesto, los oficiales al mando de los buques, como destructores, submarinos nucleares o portaaviones. Ellos sí entienden cómo funciona esto. Saben que no pueden salir y decir somos una fuerza absoluta, porque no pueden participar en un intercambio de misiles. Saben que van a recibir impactos y que sus activos, que valen miles de millones, pueden incluso hundirse. Eso es pura estrategia de comunicación. Y uno de los puntos clave aquí es que Estados Unidos miente descaradamente sobre sus bajas, evidentemente. Tanto que la NBC tiene que salir y decir, Dios mío, bueno, esas 13 bases prácticamente han desaparecido. Estados Unidos ha sido expulsado de Oriente Medio y ahora solo opera desde el principio como un títere de Israel. Trump hace lo que Israel le dice, punto, y está controlado por Israel. Lo que estamos viendo aquí es un colapso total de la estructura política en lo que respecta al gobierno de este país. Y como resultado, tenemos también esas manifestaciones, que son síntomas secundarios, si quieres, de toda esa decadencia. Y sí, ¿qué tenemos? Tenemos un destructor de la clase Arleigh Burke, que con 96 celdas, la mitad de esas 96 son misiles de defensa aérea. Y sobre la cubierta, claro, tienen los Sea Sparrow o los Sea Ram, que son misiles también de defensa aérea. Y tienen los TLAM, los misiles de ataque a tierra Tomahawk. Probablemente ya hayan lanzado la mayoría de sus TLAM, así que lo único que les queda ahora es quedarse ahí, esperando poder interceptar algo. Y por lo visto, si damos crédito a esa imagen térmica, sí, podríamos pensar que algo fue alcanzado allí. Y no estamos hablando de petroleros civiles, que bueno, de vez en cuando sí resultan dañados. Pero aquí parece que tenemos una situación distinta, algo que resulta difícil de explicar. Hace poco el USS Higgins también, por alguna razón, se incendió. Perdieron todo, ya sabes, en medio de la nada. Y nadie, por supuesto, sabe dónde está ese Higgins, porque pertenece al mando del Pacífico. Opera desde Yokosuka, en Japón. Pero de repente, ¿dónde está ese destructor? Podría haber estado cerca de Irán. Muy bien podría ser. No revelan la ubicación. ¿Y cómo es posible que un barco moderno, bueno, no es nuevo, tiene 26 años, pero de pronto lo pierde todo? Se queda sin energía, sin movimiento, sin propulsión, sin nada. ¿Qué pasó? Un misterio, ¿verdad? Es como ese pequeño incendio en la lavandería del portaaviones. 30 horas luchando contra un fuego en la lavandería. ¿En serio? Sí. No tiene sentido. Sí. En este caso, las relaciones públicas, como decías,
tampoco están funcionando tan bien como antes, André. Ayúdanos a entender eso. CNN lo ha llamado la flota mosquito. Tú dijiste que Estados Unidos ha perdido estratégicamente en esta guerra y que esto es una muestra de ello, estas batallas navales que están ocurriendo ahora. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo deberíamos entender la flota mosquito? Esas pequeñas lanchas rápidas de ataque que Irán utiliza como parte de su arsenal naval. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo logran causar problemas a los activos navales de Estados Unidos en la región? Bueno, quiero decir, son rápidos. Algunos alcanzan velocidades de hasta 50 nudos, que vienen a ser casi 90 kilómetros por hora. O sí, más o menos 55 millas por hora, las normales en Estados Unidos. Así que sí, son rápidos, muy maniobrables, y por eso no es fácil darles. Se les puede alcanzar, claro, pero el problema es que nadie sabe qué llevan. Algunos van equipados con ametralladoras de buen calibre. Otros pueden llevar algo parecido a un misil guiado antitanque, que ya es suficiente para causar cierto impacto, por ejemplo, en petroleros civiles. Así que sí, se les puede golpear. Y bueno, obviamente un buque de guerra puede defenderse de ellos, pero aún así existe un término que se usa para describir esto. Es un término que utilizan los ejércitos en todo el mundo. Se llama leaker. Un leaker es algo que logra filtrarse a través de tus defensas aéreas. Y hasta una lancha pequeña, con una tripulación buena y comprometida, puede abrirse paso y lanzar algo como un misil antitanque guiado, un ATGM, incluso contra un destructor o cualquier otro buque de guerra. Y eso puede causar daños, ¿de acuerdo? No va a hundir el barco, pero desde luego puede crear una situación bastante desagradable, que además implicará la muerte o las bajas del personal que opera esos barcos. Así que eso es lo que hacen. Son operaciones de patrulla, de golpear y retirarse, ¿vale? Pero lo que mucha gente no entiende, como ya se dijo y se demostró anoche, es que todo tiene que ver con el sistema, con cómo funciona a nivel de lo que llamamos un sistema de sistemas. Esa es la guerra. Es solo una de las herramientas que utiliza Irán. La principal, por supuesto, son los misiles antibuque. Usaron, al parecer, lo que se ha mostrado al menos en los lanzamientos emitidos por la televisión iraní. No lo sabemos con certeza. No hay una referencia geoespacial, ya sabes, no se puede decir dónde ni cuándo. Pero usan esos misiles como sondas subsónicas lentas, los C-802, que se basan en un diseño chino, y ese a su vez procede del antiguo diseño soviético del P-15. Pero bueno, estos son misiles ligeros. Los P-15 eran mucho más pesados, y sí, pueden causar daños, obviamente. No van a hundir el barco, a menos que provoquen un incendio tan grande que no se pueda controlar. En ese caso, el barco básicamente se pierde. Aún así, probablemente podría mantenerse a flote. Pero todo esto tiene que ver con lo que se llama el modelo de salva. El modelo salvo es un modelo discreto desarrollado por el genio operativo y táctico de la Marina de Estados Unidos, el difunto capitán Wayne Hughes. Y lo que explica, en realidad, es también un modelo de instrucción que te dice cuántos misiles, de qué cantidad y calidad tienes que lanzar para lograr abrir una brecha y permitir que alguno se cuele. Y puedes calcular las probabilidades. Los iraníes son muy buenos matemáticos y también muy competentes en lo operativo, así que saben cómo funciona y diseñan la estructura de sus salvas en consecuencia. Puedes enviar, por ejemplo, un par de drones y un par de esos misiles. Supongamos que derriban 3 de ellos. Se considera que uno logra filtrarse. Si es un dron, puede explotar, causar algunos daños, pero, digamos, es algo manejable. Pero claro, si lo que se cuela son un par de esos misiles antibuque, entonces estás perdido, porque ese daño va a requerir el esfuerzo de casi toda la tripulación, y quedarás prácticamente fuera de servicio, por así decirlo, o fuera de cualquier tipo de acción en el terreno. Así que todo depende. Hay muchos factores que influyen ahí.
el entrenamiento de las tripulaciones, lo que se llama la probabilidad de funcionamiento correcto de los medios técnicos, como el radar o cualquier otro sistema de detección, y por supuesto, el desarrollo de las soluciones de tiro frente a todo lo que se aproxima. Así que tenemos que esperar y ver qué ocurrió realmente. Pero, según el tamaño de la andanada, y teniendo en cuenta, digámoslo así, la defensa aérea estadounidense, que no ha demostrado ser muy buena después de lo visto desde Ucrania hasta, ya sabes, Oriente Medio. Y puede que no les haya ido mucho mejor. Tienen una mejor visibilidad en cuanto al horizonte de radio, porque solo hay mar, ya sabes. Pero no es gran cosa. Así que, ¿quién sabe? ¿Derribaron todo o se les escapó uno o dos? Muy bien podría ser que la filtración, por así decirlo, o sea, lo que logra atravesar la defensa aérea, sí ocurriera. Así que podría haber sido el caso. Y sí, evidentemente se marcharon. El hecho de que esos destructores abandonaran su zona ya te dice algo. Pero de nuevo, si miras a la gente de la administración Trump, es una incompetencia total. Si observas con atención al ministro, bueno, al secretario de guerra, quiero decir, ese tipo tatuado, alcohólico, que en realidad tiene un título en ciencias políticas y que fue presentador en Fox. Ah, sí, estuvo en Afganistán. Vale, pasó por el ROTC, lo que sea que te enseñen ahí, que es, bueno, si miras esto, madre mía, tienes al señor Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto. Es piloto, ¿vale? Y los pilotos estadounidenses, la verdad, no dominan bien las operaciones combinadas reales, y mucho menos lo otro, ya sabes. Así que sí, eso es lo que hay. Y como ya he dicho, tenemos que esperar y ver. Conocemos el marco general. Pero como también he dicho, si me pidieras que hiciera de Cassandra, te diría que la probabilidad de que alcancen al menos un destructor es bastante alta. Diría que está en torno al 70 o 75%. Mm. Sí, y André, ya sabes, Donald Trump ha dicho que nada de esto supone reanudar la guerra, que el alto el fuego sigue plenamente vigente y que Irán haría bien en aceptar el acuerdo o las cosas se pondrán mucho peor para Irán. Pero Irán no está hablando ni actuando de una forma que me haga pensar que está prestando atención a esas amenazas. Quiero decir, Irán ha dicho claramente que el alto el fuego se rompió hace tiempo. Pero quizá puedas ayudarnos a entender algo más. Los Emiratos Árabes Unidos hacen pasar a un papel central en esta guerra. Siguen implicados. Podríamos llamarlo enfrentamientos, pero Irán está disparando contra los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos dicen que sus defensas aéreas están activadas cerca del aeropuerto de Dubái. Se ve una columna de humo por los ataques con misiles y drones, que no son muchos, pero Irán parece estar enviando más un mensaje que intentando escalar el conflicto al máximo. Pero quizá puedas ayudarnos a entender por qué los Emiratos Árabes Unidos están ahora en primera línea de esta guerra. ¿Cómo tiene sentido esto, sobre todo para Estados Unidos, desde un punto de vista estratégico en el contexto de esta guerra? Tengo curiosidad por saber qué opinas. Bueno, sí, quiero decir, hay que entenderlo. De hecho, la información más reciente que consulté antes de venir aquí es que Egipto envió sus Rafale, sean lo que sean, también para participar. A los árabes no les gustan los chiíes. El mundo árabe suní y sobre todo sus gobiernos son completamente corruptos. Básicamente, siempre están haciendo tratos con Israel y con Estados Unidos. No olvidemos el petrodólar. ¿Y dónde está ese dinero? No estoy hablando de Egipto. Egipto es otra historia, quiero decir. Pero el punto es que, en esencia, están controlados. En realidad, lo único en lo que son buenos es en crear esas ciudades de cartón piedra, como ese centro comercial de plástico llamado Dubái. Ya sabes, sin historia, sin cultura, sin nada. Solo esos lugares para que la nueva rica chusma vaya allí a comprar basura carísima. Pero eso es básicamente todo. Es lo único que hacen.
Y de nuevo, no lo olvidemos, no saben trabajar en Oriente Medio. Me refiero a esas élites. Si miras a los Emiratos Árabes Unidos o a Qatar o a cualquiera de esos países, es trabajo esclavo. Utilizan mano de obra esclava de Bangladesh, de la India, de Pakistán, de donde sea. Así que sí, esas personas son literalmente esclavos. Construyen toda esa infraestructura que luego venden a imbéciles en Europa y en Estados Unidos que tienen algo de dinero. Van allí solo para presumir, para aparentar virtud y exhibir su riqueza. Y ya está. No hay nada detrás. Incluso en lo que respecta a la extracción y el desarrollo, o lo que tengan en cuanto a gas y petróleo, producen algo, por ejemplo, como Qatar, creo, aunque podría estar equivocado. Pero también producen algo de aluminio, y poco más. Son economías monoproductoras basadas en los hidrocarburos. Y el turismo, vendiendo esa imagen absurda para, como ya he dicho, gente muy inculta y muy primitiva que tiene dinero de donde sea, de opciones bursátiles o lo que sea. Pues eso es lo que hay. Y ahora lo entienden. Hay que entender lo que ha pasado en Dubái. Ayer, el Wall Street Journal informó de que la tasa de ocupación en los hoteles de Dubái ronda el 10%. Es una catástrofe. Así que, obviamente, están muy enfadados. Y claro, están jugando con su papá, que son los Estados Unidos, porque Estados Unidos controla su dinero. Parte de su dinero está en Londres, el resto en Estados Unidos. Y allí es donde se gestiona. Así que, y esto es, ¿cómo decirlo? No hace falta ser economista. Yo tengo un doctorado en economía para entender lo que está pasando. Si yo tengo tu dinero, puedo hacer lo que quiera. Y de nuevo, si miras al mundo árabe, las élites árabes están completamente desconectadas de la gente de a pie, que siempre ha sido pobre. Y esto va a empeorar, quiero decir, van a acabar siendo prácticamente mendigos. Y esas personas necesitan encontrar alguna forma de desahogarse, de expresar lo que piensan. No son realmente buenos estrategas. Así que participarán en intentar, ya sabes, golpear a esos tipos chiíes desagradables que ahora irán cuenta con un apoyo abrumador de la comunidad internacional. Es un país admirado por el 90% del mundo. Esa gente no lo aguanta. Lo único que pueden vender es otra vez basura carísima hecha en China, que llaman Louis Vuitton. Ya sabes de lo que hablo. Venden esos Lamborghinis que de todos modos no se pueden conducir en condiciones normales. Así que sí, eso es todo lo que tienen. No hay nada detrás de ellos. Solo eso, ya sabes. Y al final, cuando ves lo que está pasando en Dubái con la industria del turismo, que está muerta, claro que están enfadados. Claro que están frustrados. Así, intentarán romper lo que ellos que es un bloqueo. Pero hay que entenderlo. Los ejércitos árabes son patéticos, ¿vale? Siempre lo fueron. Eso no quiere decir que no haya personas competentes y valientes, pero son muy pocas. Todo tiene que ver con la cultura de esa zona. Y ahí tienes un país de 93 millones de habitantes que por alguna razón tiene una visión del Islam muy distinta, por decirlo suavemente. Y han luchado contra Al-Qaeda, han luchado contra el ISIS, ¿sabes? Y de repente los ves enfrentándose a Estados Unidos y a Israel. Israel representa, en realidad, el complejo de inferioridad de los árabes, porque esos tipos los han machacado una y otra vez. Pues bien, ahora tienes a Irán, que ha convertido a Israel en, bueno, prácticamente en un aparcamiento, y Israel se echó atrás. Quiero decir, hay que entender el impacto moral, social y cultural de eso. Entonces ellos dicen, vale, hemos sido golpeados y humillados constantemente por esta gente. Y de repente aparecen estos tipos que se enfrentan cara a cara con Estados Unidos e Israel y consiguen básicamente la simpatía de todo el mundo. Eso tiene que doler, de verdad. Y más aún en una cultura que va de mostrar, de presumir de riqueza, de posición. Así es el Oriente Medio, ¿vale? Exageraciones, figuras retóricas, ese tipo de cosas. Pero estos tipos, sin todo eso, simplemente lo que hay que hacer. Y todo el mundo se queda como, madre mía.
Sí, bueno, es bastante irónico, ¿verdad? Hubo un tiempo en que mucha gente en el mundo ni siquiera habría sabido señalar Irán en un mapa. Pero ahora parece que esta guerra ha puesto, o casi ha puesto, a muchas de esas monarquías del Golfo en peligro de desaparecer del mapa, por así decirlo. Sí, totalmente lo es. Dubái se acabó. Mucha gente no lo entiende. Dubái se acabó. La última persona que se vaya, que no se olvide de apagar las luces, ¿vale? Porque muchos no comprenden lo que ha pasado. Y las repercusiones, las consecuencias, son enormes. Y otra vez, en el momento en que Estados Unidos dejó de actuar desde detrás de sus aliados, que han sido aniquilados en Ucrania, y quedó desmilitarizado, por eso Irán ha tenido tanto éxito. En cuanto se apartaron de detrás de ellos, porque eso es lo que suele hacer Estados Unidos, pelear a través de intermediarios, ahí se acabó todo. Irán lo asumió directamente, y ahí lo tienes. Ahora tenemos, ¿qué? 13 bases en el aire que no se pueden. Es una bomba, así de simple. Se han ido. Y ahora, bueno, ya has visto los informes, estoy seguro, André, del Washington Post, de la CNN. Están saliendo, más vale tarde que nunca, supongo. Pero sí, no, esas bases son inutilizables. Y para que te hagas una idea de lo que estás comentando también, André, porque tenía algunas fuentes sobre este mismo tema, solo para ilustrar la contradicción entre la arrogancia y la realidad aquí. Estados Unidos afirma que tiene 70 petroleros iraníes bloqueados. O sea, presumir de eso también es bastante curioso, porque intentar impedir que un país comercie con su petróleo de exportación es en realidad un crimen de guerra. Pero aún así, 70 petroleros están siendo impedidos por las fuerzas estadounidenses de entrar o salir de los puertos iraníes. Son 166 millones de barriles de petróleo iraní, valorados en 13.000 millones de dólares. Pero luego, André, si miras los hechos sobre lo que está pasando con el petróleo en la región, eso confirma exactamente lo que estás diciendo. Hay un pequeño descenso, sí, pero el más leve de toda la región es el de Irán, mientras que los productores del Golfo Pérsico se han desplomado. Y aquí está el famoso caso de los Emiratos Árabes Unidos, con un menos 40%. Aquí tenemos los gráficos, los resultados previstos para 2026, el promedio diario de barriles, y se puede ver cómo esa línea se hunde por completo desde la guerra, en ese tercer mes. En cambio, Irán está en una situación distinta. Ha bajado un poco, sí, pero sigue muy por encima de la media de los últimos 5 años. Así que eso también tiene que doler, sinceramente, porque, bueno, claro. Quiero decir, esta gente son parásitos, básicamente, como ya se ha dicho. Viven de... Recuerda esto. Lo repito muchas veces, ese famoso dicho. No es una leyenda urbana. De verdad lo dijo uno de los jeques, uno de los suyos, allá por los años 70 u 80. Dijo algo así como, mi abuelo montaba en camello, yo ahora conduzco un Rolls Royce. Mi hijo también conducirá un Rolls Royce, pero mi nieto volverá a montar en camello. Y eso es exactamente lo que está pasando. Son monoeconomistas. Lo único que saben hacer es extraer, quizá procesar un poco y vender. Y ya está. Esos países no son más que un desierto con unos cuantos pozos de petróleo. No hay nada intrínseco ahí. Siempre fueron pobres. Y volverán a ser pobres porque sí, Irán controla su situación. Y no van a soltarla. Y esto es lo que pasa con este tipo en la Casa Blanca y su administración, porque están controlados por Israel. Esto es lo que han conseguido. Ahora Irán es el gran jugador, el más importante. Por supuesto ya tienen relaciones amistosas con Omán. Van a repartirse de una forma u otra esos beneficios enormes. Y ya está. Así que esta es otra guerra de Estados Unidos, que Estados Unidos ha perdido. Y lo único que les queda son pequeños pinchazos. Porque, seamos sinceros, Estados Unidos está ya en el fondo del barril con sus armas de largo alcance. Y a Estados Unidos no le gusta, o mejor dicho, no puede librar una guerra continental de verdad que implicaría, por ejemplo, una gran operación terrestre.
Estados Unidos no tiene experiencia ni capacidad para hacer eso. No, no hablo de aquella escaramuza que fue la Guerra del Golfo. Aquello fue en realidad una guerra anómala. Estamos hablando de un país con 93 millones de habitantes, con un ejército que sí sabe luchar, que sabe cómo hacerlo, y que no va a permitir que Estados Unidos siquiera se acerque a las zonas de concentración si decide emprender algún tipo de operación terrestre. Quiero decir, ¿puede Estados Unidos enviar a esos 50,000 pobres soldados, chicos y chicas, a morir por nada? No me sorprendería nada del gobierno de Trump. Y no por, ya sabes qué. La única razón por la que no lo hizo no fue solo porque algunas personas del Pentágono le dijeran que sería un suicidio. No, sino porque claramente tiene miedo. Ahí no hay moral alguna. Ya se han quitado todas las máscaras. Sabemos perfectamente quiénes son. Son sociópatas y criminales de guerra. Pero tiene miedo porque evidentemente eso va a funcionar. Ya hemos identificado sus víctimas, mucho más. Está implícito, y de hecho lo dicen abiertamente, por ejemplo, como tú mencionabas, en CNN y en NBC. Cuando incluso ves a cazas iraníes F-5 bombardeando Irán, Los F-5 estadounidenses. Sí, quizá puedas hablar un poco. es un avión antiquísimo, y aún así siguen volando y bombardeando sin parar una de las bases. Así que con eso ya lo tienes todo claro. Pero, de nuevo, ¿qué puedo decir? Van a ocultar las pérdidas reales, porque Estados Unidos, sobre todo, es bueno en guerras de relaciones públicas. En cuanto a guerras reales, seamos sinceros, como ya he dicho antes, basta con mirar su historial militar. Y hay que entender que Occidente en su conjunto apostó todo, literalmente todo, a derrotar a Rusia. Ya sabes cómo acabó eso, digámoslo así, muy mal. Y Europa está acabada. Por eso Estados Unidos ha quedado prácticamente fuera de cualquier participación activa en la operación militar especial, porque sencillamente se han quedado sin equipo. No tienen los recursos para enfrentarlo. Así que ahora tenemos a Irán y otra vez a Irán. Es un momento tectónico, histórico. Es el fin de Occidente tal y como lo conocemos. Es un acontecimiento que ocurre una vez cada 1500 años, algo de una magnitud impresionante. Eso es lo que estamos viendo. Y todos esos detalles, ya sabes, como que lanzamos unos cuantos Tomahawk más y bueno, acaban dando en una especie de choza perdida en medio del desierto. Ah, vale, pues muy bien, ya está, se acabó. Pero el mundo lo vio, el mundo ya se dio cuenta. Sí, quiero decir, todos esos son muy buenos puntos. Y solo para subrayarlo, esto ha pasado en las últimas horas. Irán ha enviado un mensaje, según informó la CNN, a los buques que navegan por el estrecho de Hormuz, por su seguridad, porque a veces tenemos que enseñarles una lección a los yanquis con misiles y drones. Deberían mantenerse al menos a unos 16 kilómetros de los buques de guerra estadounidenses. Y luego, esto también es muy interesante. La CIA tenía un informe en el Washington Post, o mejor dicho, para ser precisos, la CIA tenía un informe publicado en el Washington Post, que es su medio habitual. Decían que Irán tenía alrededor del 70% de su capacidad en misiles y drones. Y luego Abbas Araghchi respondió, no, eso está mal. No estamos al 75%, estamos al 120% de nuestras capacidades militares. Básicamente, subrayando que no han perdido nada, que incluso podrían haber ganado algo. Así que bueno, parece que lo que estás diciendo, Andrei, es que esto va en serio, que estamos metidos de lleno en esto. Da la impresión de que cuando Estados Unidos pierde guerras, no se retira del todo, pero sí cambia la forma en que las afronta. Y tú dices que probablemente lo que veremos serán pequeños ataques, una especie de medida para salvar la cara. Sí, eso es lo único en lo que son buenos. Primero, ¿cuándo ha acertado la CIA en algo? En realidad, la CIA de hoy no es más que una extensión del Mossad.
Y nunca fueron buenos, ni siquiera al principio. Ya sabes, hubo algunas cosas, bueno, no voy a entrar en eso. Para empezar, yo no trabajo para la CIA, pero he visto sus evaluaciones sobre Rusia. Esta gente no tiene ni idea. Quiero decir, no son buenos en nada, ¿sabes? Pero el caso es que, sí, evidentemente Irán sigue produciendo misiles. Tienen esas instalaciones subterráneas, que por lo que sé, nunca han estado paradas, así que siguen fabricándolos. ¿Y qué puedo decir? Pues eso, que Estados Unidos va a seguir ahí por una razón muy simple, porque necesita salvar la cara. Pero cuanto más lo intentan, eso es justo lo que no entienden. Porque claro, nunca hubo, salvo la victoria total en la Guerra del Pacífico, que sigue siendo un hecho. La Unión Soviética y el Ejército Rojo ayudaron, sí, pero fue sobre todo un esfuerzo de Estados Unidos. En cambio, en Europa, se olvidaron de mencionar al Ejército Rojo, que fue quien realmente derrotó a la Wehrmacht y a las fuerzas del Eje en el continente. Pero claro, cuando tienes una historia militar mitificada, inventada en parte, ¿qué esperas? No se puede tomar en serio. No puedes decir que, al final, todo acaba, evidentemente, como en la Embajada del 75, otra vez. Ya vimos lo que pasó en Afganistán, un país que Estados Unidos no controlaba realmente desde 2005 o 2006. Y de hecho eso se dijo abiertamente en los famosos archivos del Washington Post, que revelaron que los propios generales estadounidenses lo sabían. Ellos ya sabían que habían perdido la guerra en 2006. Puedes comprobarlo, está todo en Internet. Puedes buscarlo y leer esos ya sabes mensajes. Pues aquí pasa lo mismo. Y Brandon Weichert también dijo ayer en su conversación que sí, los comandantes de la Marina de Estados Unidos básicamente están intentando ignorar las órdenes de Trump, porque son profesionales militares. Entienden cuál es el peligro real y hasta dónde pueden o no pueden manejarlo. Así que no quieren poner en riesgo a su personal ni a sus barcos por Israel. No todos son sionistas cristianos. Todavía hay mucha gente normal entre ellos que entiende que no quiere, ya sabes, morir por Netanyahu y su, banda de criminales de guerra. Y así estamos. Es un desastre total para Estados Unidos. ¿Y qué puedo decir? Como ya he dicho, no hay vuelta atrás. Sí, las líneas de los objetores de conciencia están que echan humo por todo esto. Y sí, hubo esos informes al principio de la guerra, Andra, seguro que te acuerdas, sobre generales o mandos del ejército que decían a sus subordinados que esta era una guerra por el Armagedón y por la resurrección de Jesucristo, al menos en su cabeza. Muchos soldados estadounidenses de rangos inferiores llamaban a esas líneas diciendo: ¿pero de qué demonios están hablando? Bueno, quiero decir, la mayoría de la gente en esta administración de Trump no son realmente cristianos. Este tipo idiota, ¿cómo se llama? Pete Hapsen, no es cristiano. En el fondo, de eso se trata, de lo que dijo Tucker Carlson cuando hablaba con un director de fotografía muy famoso, no recuerdo su nombre, pero trataban este tema. Son judíos talmúdicos envueltos en retórica cristiana. No tiene nada que ver con el cristianismo en su forma original. Y son herejes. Y cuando los miras, básicamente son una secta de la muerte. Eso es lo que son. Tenemos que afrontarlo. Son activos israelíes. Y si lo piensas, lo he dicho públicamente, puedes citarme, llevo mucho tiempo diciéndolo, que Estados Unidos no tiene un Congreso estadounidense, tiene un Knesset 2.0. Washington, D.C. no trabaja para Estados Unidos ni para el pueblo americano, trabaja para Israel, que lo controla por completo. Y eso es lo que está pasando. Bueno, Andra, también quería preguntarte por la situación en Ucrania. Quería hacerlo porque, ya sabes, mañana es el día de la victoria. Y quería preguntarte, porque hay todo tipo de informes, seguro que los has visto, que dicen que no habrá tanques rusos en el desfile del día de la victoria, porque están todos combatiendo o se han perdido. Sí, que todo eso es una tontería. Sí, que es basura. Sí, y aún así, ahora hay informes que dicen que Ucrania está cambiando el rumbo
En medio de todas las noticias sobre Irán y todo lo que está pasando allí, Ucrania está cambiando el rumbo, según, claro, el Instituto para el Estudio de la Guerra. Pero, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Qué es todo este revuelo del Día de la Victoria? ¿Y por qué existe esta narrativa, a pesar de lo que parece ser el desinterés relativo de la administración Trump por esta guerra, al menos en lo que respecta a cualquier tipo de implicación diplomática? ¿Por qué ahora estamos oyendo hablar del Día de la Victoria, de los tanques rusos y de todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Porque el periodista medio occidental es un prostituto. No tiene honor ni integridad. Puedes leer la definición de la prensa occidental que dio Hunter Thompson en su Miedo y Asco en Las Vegas. Pero no voy a citarlo. Puedes buscarlo tú mismo. Así son. Son una máquina de propaganda. Y cuando miras el Instituto para el Estudio de la Guerra, ninguno de ellos, ni siquiera los miembros de su junta, como el general Keane, tiene ni idea de lo que es una guerra real. En general, los generales estadounidenses no entienden la guerra, porque, para empezar, las pierden todas, y no comprenden lo que son las operaciones combinadas a gran escala en el continente. Así de simple. La mayoría de ellos no aprobaría los exámenes de ingreso a las academias militares rusas, ni siquiera para ser cadetes de primer año. No tienen las capacidades necesarias. Académicamente, operativamente y estratégicamente son simplemente incompetentes. Y tecnológicamente aún más, porque la mayoría no son ingenieros de verdad. No entienden los fundamentos de todo esto. ¿Y qué hacen entonces? El Instituto para el Estudio de la Guerra es la operación de los Kagan. Está Victoria Nuland, Robert Kagan, del grupo del Nuevo Siglo Americano, ya sabes, los neoconservadores. Son personas resentidas, llenas de odio y fanáticas. Así que, cuando uno mira sus cualificaciones o su comprensión de cualquier cosa relacionada con la guerra, no tienen ni idea. Lo único que hacen es beberse ese Kool-Aid que les llega desde Kiev y repetir la propaganda. Ninguno de ellos está capacitado para entender lo que está ocurriendo. Como ya he dicho, el Pentágono en conjunto no sabe nada sobre guerra continental ni sobre operaciones combinadas a gran escala. Así que se inventan propaganda. No, Rusia avanza, sigue avanzando. Por eso no hay necesidad de usar tanques ni otro tipo de equipo, porque sin ninguna duda existe peligro de tanque CrowdStrikes. Y hay muchas células durmientes procedentes de Ucrania que pertenecen a la principal dirección de inteligencia, y no hay necesidad de exponer a la gente, sobre todo al equipo militar, a este tipo de posible resultado propagandístico. Así que, básicamente, la celebración se hará sobre todo con personal. Y de nuevo, no es un aniversario redondo. El año pasado, que seguía siendo peligroso, como viste tú mismo, hubo un gran desfile militar con todo el equipo. Pero esta vez ha cambiado, porque como sabes, el Ministerio de Defensa ruso y el Ministerio de Asuntos Exteriores han emitido comunicados al respecto. Y evidentemente su cobertura diplomática, por así decirlo, de lo que se avecina, empezó alrededor del 15 de abril, cuando el Ministerio de Defensa ruso publicó la lista de esos supuestos talleres y fábricas que fabrican drones para Ucrania y que están en Italia, Dinamarca, Alemania y otros lugares. Así que, ¿qué puedo decir? Pues sí, se alinean. Es lo que hacen. Como ya he dicho, si hablas con alguien del Instituto para el Estudio de la Guerra, o de la CNN, o de la BBC, asegúrate de que tu médico te recete un buen tratamiento de antibióticos para que no te infectes y, ya sabes, mueras por la suciedad. Son simplemente basura humana. Así son ellos. Y la mayoría, por ejemplo, el Instituto para el Estudio de la Guerra, es el engranaje propagandístico de la CIA, del clan Kagan y de los neoconservadores. La mayoría de ellos son criminales de guerra. Quiero decir, los generales estadounidenses en general son criminales de guerra, porque lo que mejor saben hacer es matar civiles. Es lo único en lo que son buenos. Y cuando miras lo que está pasando,
Sí, Argentinian es un medio patético, propiedad de árabes. Podría comprar cualquiera de ellos si ofrezco un precio más alto, ¿vale? Son todos unos vendidos. Así que, en este caso, da igual lo que escriban, a quién le importa, ¿no? Pero la realidad sobre el terreno es muy sencilla. Si miras, sobre todo, los recuentos diarios, estamos hablando de unos 2,5 millones de bajas en combate en el lado ucraniano. En total, eso nos lleva a entre 5,5 y probablemente 6,5 millones de bajas en el conjunto ucraniano. Así que, si lo piensas, la mayoría de los graduados de West Point y del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos no tienen herramientas para entenderlo. No lo comprenden. Estados Unidos es extremadamente sensible a sus propias pérdidas, extremadamente sensible. Y por eso no entienden esta guerra. No pueden entender por qué los rusos se burlan del sistema Patriot PAC-3. Porque, y esto lo cito literalmente, el subcomandante de las Fuerzas Aeroespaciales rusas dijo, y cito textualmente, el PAC-3 no puede defenderse a sí mismo. Olvídate de defender cualquier otra cosa. Y tú mismo viste lo que hizo Irán, ¿verdad? Mira, si te fijas en esto, ellos crecieron con todo ese rollo de Hollywood, con esos cuentos de hadas que en realidad fueron escritos para ellos por los generales derrotados de la Wehrmacht alemana, como Manstein, Hauser o Manteuffel. Esos mismos que decían, sí, claro, Estados Unidos liberó, pero olvidaban que los soviéticos fueron los que destruyeron el 85% de las fuerzas del eje. Pues bien, ese es el tipo de gente, ese es el cuerpo de oficiales de Estados Unidos. Y la mayoría no viene de las academias militares estadounidenses, que ya de por sí no están al nivel académico de las academias rusas serias, sino de los programas ROTC y las escuelas de candidatos a oficial, donde no reciben una formación académica sólida. Obtienen su nombramiento, mira al señor Haiphong. ¿Y sabes qué? En Estados Unidos hay de hecho un almirante, no recuerdo su nombre, que se graduó en la Academia Naval con una especialidad en literatura inglesa. Así que ahí lo tienes. Y luego te preguntas por qué pueden creerse cualquier tontería que les echen. Se subieron demasiado a su propia nube y de repente se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Simplemente, todo lo que lanzaron contra Rusia fue destruido. ¿Quieres ver las cifras? Te puedo enviar el enlace, aunque normalmente están en mis videos. Básicamente hay, digamos, unas 3 fuerzas terrestres completas, del tipo que Estados Unidos usó en, ¿cómo se llamaba?, la tormenta del desierto, en 1991, que han sido, en cuanto a equipo y personal, aniquiladas, completamente. Y aún así, no logran entender lo que está pasando. Una de las razones por las que Irán consiguió un efecto tan importante es que obviamente Estados Unidos simplemente no tiene los recursos para sostener todo lo que pretende sostener. Mucha gente todavía no se da cuenta de que Estados Unidos ni siquiera fabrica tanques. Los F-35 no tienen radares, vuelan con esos, ya sabes, discos de pesas para equilibrar sus... No estoy bromeando, no son palabras mías. Está publicado, está en los medios, en las noticias y cosas por el estilo. Y ahí están. Entonces, ¿qué les queda? Reescribir la historia. El general Patton derrotó a esos. Ya sabes, sí, claro. Pues eso es lo que piensan. Pero en realidad son el Pentágono y la CIA. Tienen un miedo terrible a esa corriente de ataúdes cubiertos con, ya sabes, el rojo, el blanco y el azul. Porque Estados Unidos, la sociedad estadounidense, no sabe lo que es la guerra. Pero en cuanto empieza esa corriente de ataúdes, ya vieron lo que pasó durante la guerra de Vietnam. Por cierto, fue Estados Unidos quien bombardeó principalmente. La mayor parte de los combates los llevó a cabo, como sabes, el ejército de la República de Vietnam, el IRBN, que sufrió alrededor de 1,400,000 bajas, con más de 350,000 personas muertas. Así que sí, claro, cuando tienes toda tu historia militar construida sobre la idea de que somos los mejores, bueno, si de verdad eres el mejor, gana la guerra.
Yeah. Great points. And, in the last few Sí, minutes or muy so, buenos I wanna puntos. ask you about Y en the los últimos 10 minutos, más o menos, quiero preguntarte por algo que he estado viendo circular, y quiero saber si tú le das alguna credibilidad. Hay quienes sostienen que Estados Unidos está más que dispuesto a asumir pérdidas militares, si con eso puede lograr, por ejemplo, lo que muchos dicen que busca, hacerse con el control de los oleoductos y gasoductos, las vías marítimas, las rutas comerciales y todo lo que está ocurriendo en Asia Occidental, el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, hasta llegar a Venezuela. Y ahora incluso mencionan a Ucrania y, por supuesto, a la OTAN detrás, a Estados Unidos y la OTAN, atacando las refinerías de petróleo rusas. Así que este objetivo general de intentar aislar a China y a Rusia, y en realidad al resto del mundo, de que Rusia pueda obtener y comerciar energía de forma independiente, sería suficiente pues Estados Unidos creerá ganado algo. ¿Tú te crees eso? No, no, no. Do you buy this? Because No, no, the no. It's yeah. it's all crap. I mean, first, the United States doesn't have resources. Es toda una tontería. Quiero decir, primero, Estados Unidos no tiene recursos, no tiene voluntad política, ni tampoco experiencia. Solo tiene experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Eisenhower, que fue el último gran estratega estadounidense, detuvo la guerra de Corea. Cumplió lo que prometió, la detuvo y ya entonces sabía lo que estaba pasando. No, es toda una tontería. Estados Unidos no tiene recursos. Seamos sinceros, es un tigre de papel en lo militar. Lo único por lo que realmente destaca es por tener el segundo arsenal nuclear más grande. Y también se está quedando obsoleto. Es una fuerza militar heredada, construida sobre ideas que ya no sirven. Por ejemplo, una marina centrada en los portaaviones. Y si miras, cuál es realmente su disuasión nuclear terrestre, es el Minuteman III. Está modernizado, claro, modificado, pero siguen siendo misiles de los años 60. Modified, but still they're missile from the 1960s. And so when you look at actually at what United Así States que has cuando uno achieved, mira lo que tiene Estados Unidos en cuanto a disuasión naval, hablamos de submarinos de la clase Ohio. Algunos de ellos, como el famoso USS Alabama, el del Marea Roja, ya tienen sus años. De hecho, ese en concreto tiene 41 años, por si alguien lo quiere saber. El submarino más joven de la clase Ohio tiene 22 años. Así que la mayoría de esta flota también se está haciendo vieja. ¿Y qué llevan a bordo? Llevan misiles Trident 2D5. Son de los años 90. Es un buen misil, que no haya duda. Pero aún así, ahora se enfrentan a algo nuevo. Han visto por primera vez lo que es una defensa aérea real, para la que la Fuerza Aérea de Estados Unidos no está preparada ni entrenada para combatir. Y sencillamente no tiene la experiencia académica ni otros conocimientos de ese tipo para poder contrarrestarlo de ninguna manera. to even somehow offset it. They tried it in Ukraine with the disastrous results from them. Lo intentaron en Ucrania y le salió desastroso. In the United States. Claro, eso nunca lo van a decir en Estados Unidos. Todo eso se va a tapar, porque tienen miedo, porque todo gira en torno a la imagen. Todo es cuestión de relaciones públicas. Ahora ya se ha acabado, ¿sabes? Así que, ¿qué puedo decir? Es triste, lo sé, pero Estados Unidos no puede asumir sus bajas. No está preparado. Y si alguien quiere saberlo, ya en 2023, y que no haya duda, todavía hay gente competente en el ejército estadounidense, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. En la principal publicación del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, que se llama KIA Parameters, una revista muy conocida que leo de vez en cuando, no siempre, pero a veces, la gente del TRADOC, el mando de adiestramiento y doctrina, que por cierto se ha transformado en otra cosa. Which is again have been transformed into something else. That's what the United States does all the time. It doesn't learn how to. Eso es lo que hacen los Estados Unidos todo el tiempo. No aprenden a luchar, simplemente transforman sus mandos en otra cosa. Pero escribieron un artículo que se llama Las lecciones de la guerra en Ucrania, en la revista Parameters, y en ese momento explicaron muy claramente, y estamos hablando del año 2023, hace 3 años, que si Estados Unidos combatiera contra Rusia en las condiciones que existían entonces, sufriría 3.600 bajas diarias. Es decir, alcanzaría las pérdidas de Vietnam, 56,000 muertos y otros tantos, en solo 4 semanas.
So if they want to fight that kind of war, I Así don't que, think, si quieren uh, librar the ese United tipo de States will guerra, take no creo que the Estados Unidos pueda soportar más de 100.000 bajas before antes de que el país vuelva a estallar. again. Para enfrentarse a Rusia, Estados Unidos tendría que movilizar de verdad su economía, que está bastante debilitada. Ya no es la superpotencia industrial que fue durante la guerra de Vietnam, y tendrían que reinstaurar el servicio militar obligatorio. Y sí, si quieren luchar contra Rusia, ¿a qué se enfrentan? A millones de bajas. Así que, si Estados Unidos está dispuesto a hacer eso, lo dudo mucho. Pero bueno, ¿qué puedo decir? Y de nuevo, hay que ser un profesional militar para entenderlo. La mayoría de lo que tenemos es Hollywood. Mostly what we have is Hollywood. Yeah. Oh, well, that gets me to Sí. my final Bueno, question. eso me lleva a mi última pregunta para ti, Andrei. En estos últimos 5 minutos más o menos, hablemos de los ataques o los bombardeos contra las refinerías de petróleo de Rusia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Está teniendo algún impacto, no solo en la guerra, sino en Rusia en general? Porque cada día oímos hablar mucho de eso. Sí, lo oyes, claro. Entonces, ¿cuál es la realidad? Yeah, reality is. So what's the The reality? reality is they hit two La realidad es que atacaron los depósitos de 2 países en el puerto de Tuapse. Nunca dañaron la refinería. Y de nuevo, esto es ciencia militar. Hay que entender qué es una refinería y qué se necesita realmente para dejarla fuera de servicio. Mintieron sobre el puerto y la refinería de Ust-Luga, que nunca dejaron de funcionar. Golpearon unos, ¿cómo se llaman esos depósitos cilíndricos? Y sí arden, claro, hacen humo. Es algo llamativo, sí, pero en términos operativos no afecta gran cosa. Así que sí, eso es lo que intentan hacer. Pero de nuevo, son simples pinchazos y Rusia sigue adelante. De hecho, si entras en mi página web, ayer publiqué precisamente sobre lo que estaba ocurriendo con la producción y la venta de petróleo ruso. revenue from Russia's selling oil, but they will not come out and say, actually, Ust-Luga port. Pero no van a salir a decir en realidad el puerto de Ust-Luga funciona con normalidad. Claro que no lo van a decir. Dirán algo como, sí, le han dado a esto, ya sabes, sí, lo intentan. Y puede que en algún momento lleguen a tener éxito, quizá. Pero para poder hacer algo así, incluso si hablamos de una refinería importante, no de las instalaciones portuarias que cargan, sino de una refinería, necesitarías probablemente una operación aérea enorme. Harían falta, no sé, al menos 100 misiles Tomahawk y luego rematarlo con bombas Hot Dam. Entonces sí, probablemente la dañarías y tardarían alrededor de un año en repararla. Pero de nuevo, eso no se lo puedes explicar a la gente que sabe, como el general de división Robert Latif. Major General Robert Latif, DARPA, 20 years, PhD in physics. DARPA, 20 años, doctorado en física, nada menos. En su magnífico libro, El futuro de la guerra, y cito, todo lo que el público y los políticos estadounidenses saben sobre la guerra proviene sobre todo de la industria del entretenimiento. No se le puede explicar a un idiota que un solo dron, que todavía provoca que, ya sabes, se encienda el petróleo crudo si le lanzas algún tipo de evento térmico, pues sí, se enciende. No entienden de qué están hablando. Son unos incompetentes, unos chapuceros, que básicamente hacen lo que Estados Unidos siempre ha sabido hacer bien: propaganda, relaciones públicas y nada más. Así que, quiero decir, estoy hablando de cómo manejar situaciones internacionales y del equilibrio de poder. International situation and the balance of power. Yeah, I think this is the theme of our conversation. Sí, creo que el tema de nuestra conversación hoy ha sido sin duda la diferencia entre la apariencia y la esencia. Estados Unidos se esfuerza mucho por parecer fuerte, duro, por mostrarse como el hegemón que se cree que es. Sí. Y gran parte de eso, en realidad, para hacer que esa apariencia tenga algo de realidad, tiene que ver con lo que ha hecho en Irán, con lo que ha hecho en Ucrania, que básicamente es destruir vidas y tratar de matar a tanta gente como sea posible. Pero eso no necesariamente lleva a una más dominación. Más bien que se da resurgimiento completo. More dominance that leads to some kind of No, empire actually, you lose revival. it, We're yeah. not seeing that. Yeah, I don't think we're seeing that. But No, any final words no on lo the- estamos to viendo. the audience, Sí, creo que no lo estamos viendo. end here. Pero Andrei, ¿alguna palabra final para la audiencia antes de terminar? No, la verdad es que ya hemos hablado de casi todo, ¿sabes? Y de nuevo, la ciencia militar es difícil,
Es algo realmente serio y complicado. Hay que saber mucho sobre la teoría de probabilidades y a un nivel muy distinto del que te enseñan en la escuela, ¿sabes? Y ni siquiera estamos entrando en temas como tensores y cosas así, que sí se estudian de verdad en las academias militares. Y la historia, claro, antes de sacar conclusiones, hay que ir y mirar la historia tal como es, lo cual no es fácil en el mundo occidental. Pero todavía hay maneras de hacerlo. Yeah. Well, that's why I want Sí, everyone, bueno, por eso quiero que everyone todos, you todos los que os marcháis del programa hoy, recordad que en la descripción del vídeo podéis encontrar tanto el canal de YouTube de Andrei como su blog. and his Echadles un blog, vistazo, so be sure to check porque eso os those out. ayudará a entender mucho mejor la situación. You understand, Esta the ciencia militar, situation sí, a es lot complicada, better. This y valoro is mucho very vuestro science, esfuerzo. it is hard. Gracias a todos los que os habéis hecho miembros y también a quienes habéis enviado superchats. Los estoy mostrando en la transmisión, así que muchas gracias a todos por vuestro apoyo hoy. Antes de iros, dadle al botón de me gusta. Eso ayuda a que el programa llegue a más gente y más personas escuchen la conversación entre Andrei y yo. Ha sido una charla estupenda y seguro que la repetiremos, Andrei. Así que, ya sabéis, dadle al me gusta. En la descripción del vídeo podéis encontrar el trabajo de Andrei y también todas las formas de apoyar este canal. Volveré mañana, creo que a las 12 del mediodía, hora del este, con Stas Kropivnik, un amigo común. Daremos más actualizaciones entonces. Hasta la próxima. Adiós a todos. Then, until next time, everyone. Bye bye. Adiós.